Muy buenas chicos, voy a comentar el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados de España que sucedió el mes pasado, el 8 de junio de 2026. Me parece muy apropiado, ya que yo he tratado en el canal lo que es la derecha y la izquierda, la polarización, y que el Papa, que es un representante del poder religión, que el poder religión es, sin duda alguna, uno de los cuatro mosqueteros, junto con la economía, la ciencia y la política. La religión es ese cuarto poder que está funcionando y operando desde que el mundo es mundo. Ahora es Iglesia Católica, pero en otros países es la parte budista, por ejemplo. Buda tampoco hizo ninguna religión, pero te vas a Birmania o te vas a países de Asia y los monjes budistas son un poder religión también, ¿vale? Que instituyen a los gobernantes con su poder divino. Y en los países musulmanes también. Están los califas, están los grandes imanes, podemos ver el ejemplo de Irán, que es una teocracia donde el poder religión y el poder político están juntos. Y si nos vamos a Estados Unidos, a las democracias liberales, vamos a ver que hay religión ocultos que son masónicos principalmente, que vienen del cristianismo, es una mezcla de cristianismo, gnosis y sectas antiguas, digamos, y con esos ritos también embeben al poder. El poder está instituido, por ejemplo, en las repúblicas latinoamericanas, la República Francesa, la República de Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos, Venezuela, por ejemplo, que su fundador es Simón Bolívar, que fue un masón, Argentina, que su fundador fue San Martín, que también era un masón, es decir, que es un poder religión simbólico. De hecho, si vemos en el Poder Judicial español cómo se ponen en el Congreso del Poder Judicial estos collares de oro, así, tienen una simbología completamente masónica, incluido lo que es el juez cuando da con el martillo una sentencia, también es un símbolo masónico. Los masones trasladan de sus logias a la sociedad civil parte de sus símbolos. Bueno, la justicia es una de las emanaciones de Dios y los masones lo tienen así establecido y lo aplican. Con esto quiero decir simplemente que el poder religión está presente, aunque para el pueblo llano nos vendan que no creáis en nada, que no tenéis que tener poder personal, ni que tenéis que tener fe, porque ellos sí que con estas creencias, rituales o fe, en sus diversas fórmulas, porque aquí está el Papa Católico presentándose ante el Congreso, y es muy curioso que se han presentado en el Congreso de los Diputados los del Poder Judicial, los del Poder Legislativo del Senado y los diputados electos del Poder Ejecutivo. Es decir, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, están presentes ante el Papa. Y eso es un símbolo de alta categoría, ¿de acuerdo? Aquí ha habido alguna especie de pacto, ha habido alguna especie de unión y el Papa precisamente vale para unir, porque es un pontífice. El pontífice crea puentes entre mundos, entre el mundo de lo humano y el mundo de lo divino. Eso es un pontifex. ¿Qué más cosas se puede decir al margen del discurso que va a dar el Papa? Pues que me ha parecido ya de antemano muy valiente por la parte del Papa. Meterse en esa jaula donde las gentes están en clara oposición y hay un ambiente denso de polaridad extrema, sobre todo en España, bueno, en el mundo entero hay polaridad extrema, en todas partes porque esto se está acelerando. Y el Papa lo que va a hacer es intentar unir y sanar las dos partes que están en disposición. Y lo va a hacer con unas palabras muy buenas, que son darle a la derecha donde más le duele y darle a la izquierda donde más le duele. Entonces, él se posiciona como el gran centro, la luz, que asciende hacia arriba, que es donde figurativamente estaría Dios. Te estoy hablando de simbología, te estoy hablando de esoterismo, no te estoy hablando de cosas literales ni para que te lo tomes como una nueva fe, donde yo tengo aquí la verdad revelada y tonterías de esas, ¿vale? Yo te estoy diciendo simbólicamente qué está sucediendo con estos actos. Actos de la vida real pasados a su simbolismo. Y luego tendríamos también el ejemplo de China, para los que hablen de ateísmo, de que los países ateos... No existen los países ateos, no existen.
Si te vas a la visita de Trump a China, verás que Xi Jinping le lleva a el Templo del Cielo en China, que es un sitio donde se celebraban rituales y donde el poder, religión, daba su beneplácito al emperador chino. Es decir, ahí se hacían sacrificios de animales para pedir buen tiempo para la agricultura. En cualquier parte del mundo que vayas. Incluso Corea del Norte, que es una república comunista, tiene su propio culto faraónico al líder religioso, que es el líder faraónico, en este caso la dinastía, ¿no? Que es como una monarquía hereditaria de Kim Jong-un, su padre y su abuelo, ¿no? Vale, pues con esta introducción quiero simplemente reflejarte que el poder religión es real, aunque tú no creas en Dios, aunque tú quieras negar la realidad del mundo, el mundo se mueve por fe, se mueve por creencias y esas creencias en la mente de las personas lleva a los actos en la vida real. Así que este Papa lo que viene a hacer es a unir a un país que está dividido y lo hace con unas palabras muy sabias. Así que nada, simplemente vamos a ello. Presidente del Senado, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso, de los... ¿Ves? Lo primero que hace es nombrar a los tres poderes. Te das cuenta de que está todo el Estado metido ahí. Eso no ha pasado nunca. Cada parte del Estado se separa. El Poder Judicial va por una parte, el Legislativo por otro, el Ejecutivo por otro. Y aquí ha sucedido algo extraño, que es que todos se han metido. De hecho, si te fijas, están todos los diputados codo con codo, están todos apretaditos en las sillas. ¿Por qué? Porque se ha metido más gente de la que normalmente está ocupando los escaños. Los diputados y del Senado, señoras y señores. Agradezco a la señora Presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la Sede Apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro como principio y fundamento de unidad de los obispos y de los fieles coloca a la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España en el marco de la mutua cooperación y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas. Escucha. Si os fijáis en el hombre que ha venido hace un momentito, que acaba de pasar el fotograma, lleva un cordón dorado, ¿vale? Esos son símbolos de poder. En este caso del legislativo, del ejecutivo, del judicial. No podemos negar que existe el simbolismo ritual. El Estado tiene sus propios símbolos de poder. Los bastones del cetro de mando. Los collares, que son collares masónicos, todos. O sea, simplemente luego otro día haré un vídeo con todos los símbolos que existen en el poder. Y son poderes que se invisten con rituales, con juramentos. Toda esta parte no es solamente una filfa, no es solamente una pose. No lo hacen por quedar bien, lo hacen porque efectivamente esos rituales de poder son los que le instituyen el poder desde lo que nosotros les cedemos votando, ¿vale? Entonces tú le cedes tu energía de poder a alguien a través del voto. La mayoría termina votando a un candidato, ese candidato luego se inviste de propio poder. Luego estaría la monarquía, que tiene la corona, que es otro símbolo. Cuando se hace la coronación es cuando desciende el espíritu del soberano, ¿vale? Que es Dios. Que el soberano, todo el mundo que haya leído Biblia y haya estudiado teología sabe que el único soberano es Dios. Con lo cual los reyes invisten en nombre de Dios, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Por eso, cuando se dirige a la vida pública,
lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Y precisamente desde esa... Ahí está el símbolo, ¿lo ves? El collarcito este también tiene el collarcito, ¿vale? Para que luego digan que no creen en nada. Pues claro, ellos tienen su propia ritualística que les da esa creencia particular que solo tienen como una especie de élite dentro del Estado. O sea, son cultos dentro del Estado, ¿vale? Que se retroalimentan a sí mismos como los únicos que pueden compartir esos secretos. Por lo tanto, no te los van a compartir a ti. Al pueblo llano les beneficia que no sean ignorantes, que vivan en la anarquía, que no tengan conocimientos de lo trascendente. ¿Para qué? Para que ellos te puedan dominar a ti. Porque cuando tú te das cuenta que estás unido a la divinidad por ti mismo y que el Creador también te ha creado a ti con toda la potestad del mundo para que lleves tu vida hacia donde tú quieras, ya no les delegas a ellos tu poder y entonces ellos bajan de nivel porque tú estás subiendo y encima estás subiendo sin intermediarios. Ya no pueden aguantar eso. Con lo cual, primero de todo, mantenerte en la ignorancia y segundo, llevar sus rituales en secreto para dominarte a ti desde lo inconsciente, que es desde donde lo que yo estoy trabajando, lo oculto y lo inconsciente. Todo lo que no se dice pero que se muestra. Te lo muestran con tu consentimiento, tu inconsciente lo empieza a captar y de alguna forma estás otorgando el poder al que mueve la energía, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos claros? Seguimos. Conciencia aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo, permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia y ordenar la vida común. Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento
en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Pocos años después, Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites. Aquí está hablando de algo fundamental, que son los límites del poder respecto de la persona. De hecho, hay mucha gente que piensa que la Iglesia defiende unos valores de poderío. Sí que es cierto que ha sido una institución que evidentemente ha cometido tropelías contra las personas. En el pasado, cuando tenía un poder paradigmático, digamos, que es el que ahora ocupa la ciencia en este siglo, la ciencia como nueva religión, ocupando ese territorio de dominancia sobre las conciencias, ¿no? Lo que se permite hoy en nombre de la ciencia es lo que antes se le permitía en nombre de Dios o en nombre de la religión, ¿vale? Simplemente han cambiado papeles. Pero hay algo importante, que cuando te dice que Dios te da dignidad y libertad, le está diciendo al poder temporal del Estado que no puede traspasar ciertos límites, como sí pasa en las tiranías babilónicas, que podremos hablar de Corea del Norte, por ejemplo. En Corea del Norte no hay un Dios trascendente, está negado por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado quiere ocupar el poder divino también. Entonces, compite con Dios, por eso rechazan a Dios metafísicamente y dicen que no hay ningún Dios. ¿Por qué? Porque el Estado ocupa ese lugar de adoración y es el que puede permitir matar, hacer lo que quieran con su pueblo. No hay derechos en sí humanos, ¿vale? Hay sitios donde no hay derechos humanos porque el poder religión, en este caso temporal, estatal, ocupa el poder de Dios, que eso es lo que es la Torre de Babel, Babilonia, ¿vale? Entonces, nada, simplemente deciros que San Agustín, por ejemplo, cuando hablaba de la ciudad de Dios, habla de la perfecta libertad del hombre. De hecho, hay mucha gente cristiana libertaria, es decir, que creen en Dios y con Dios ya se justifican todos sus actos. No necesitan cumplir leyes nacionales. De hecho, la anarquía, mucha parte anarquista, procede de estas lecturas del cristianismo idealista. O sea, que el cristianismo es el origen de los libertarios porque establecen que Dios es la autoridad y no el gobernante, con lo cual yo no quiero gobierno, no quiero Estado, ahí estaría el anarquista. También da lugar a los comunistas en la igualdad, ¿no? Que hay que compartir los panes y los peces con los pobres, y de ahí sale el comunismo también, ideológico, hablando desde los orígenes inconscientes de por qué los comunistas quieren hacer ese evangelio de panes y peces. Pues todo es un origen también escatológico cristiano. Y luego tenemos la derecha y la izquierda, más moderadas, democráticas, que en el fondo es la burguesía, ¿no? Son los comerciantes que comercian y negocian y más o menos mantienen un sistema capitalista social, que sería también una emanación del cristianismo en el sentido de que tiene que haber libertad económica y al mismo tiempo justicia social, y ahí surge lo que sería el centro derecha, el centro izquierda, que se parecen tanto que son lo mismo, y que son los dos polos que se están pasando la pelota en las democracias liberales, que son democracias de países cristianos tradicional y culturalmente. Por eso es bueno que el Papa recobre y recupere la historia de España, desde habla de Salamanca, de los místicos, los santos, y del poder de limitar el Estado, que los filósofos, digamos, cristianos dijeron que había que limitar el poder del Estado. De ahí salen las escuelas liberales españolas, de Juan de Mariana en adelante. Es decir, gente unida a la Iglesia que dice el poder político es un peligro y hay que ponerle límites porque si no se sobrepasa y pasamos a la tiranía, ¿vale? O sea que, fuera los prejuicios, realmente todas las ideas políticas son secularizaciones que originalmente vienen del poder religión, solo que se van subdividiendo, luego pierden la sacralidad y finalmente se separan de Dios. Y ya hablan solamente de cosas muy segmentadas, pero quiero que veáis y valoréis que el origen es este. Así que
por mucho que tú te manifiestes ateo, digas que no crees, no puedes negar que la influencia de tu cultura ha diseñado tu inconsciente de tal forma que no puedes evitarlo. Te has criado con palabras y esas palabras vienen de un origen también, latino, religioso. Entonces, tú simplemente ya por hablar tu idioma y no hablar en mapuche, por ejemplo, a lo mejor si hablaras en mapuche no tendrías conceptos como la gracia o otros conceptos, pero es que hablas español, es que es inevitable que tu forma de pensar hablando recupere paradigmas religiosos aunque tú ya no creas en ellos, ¿vale? Continuamos. Límites morales del poder. Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana. Sin embargo, aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta es una de las grandes herencias de España, haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Ese legado vive también en estas cortes, cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. La pregunta salmantina sigue acompañando la tarea de quienes sirven a la vida pública. Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas, se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social. Ya está advirtiendo de la tecnocracia, tecnociencia como un desafío moral, ¿vale? Esta situación, que también la ha comentado el Papa en una encíclica reciente, de que la inteligencia artificial debe mantener y garantizar los derechos humanos, ¿no? Y sabe muy bien por qué lo dice, porque sabe que se puede llevar a extremos transhumanistas todo esto, generar un hombre fusionado con la máquina, donde se pierdan los derechos vitales y humanos, porque una máquina pensante puede ser mucho más atractiva a la hora del trabajo o a la hora de otra serie de situaciones que el mismo ser humano. Entonces, nada, simplemente está dándole ese cariz de que sí, efectivamente, cuando un pontífice te está diciendo que la ciencia, en este caso la biomedicina, pues eso, úteros artificiales para criar niños, todas las fecundaciones, las ciencias genéticas de edición de genoma, para que los niños te salgan con ojos azules a capricho tuyo. O sea, hay cosas que ya estás jugando con Dios. O sea, con lo mismo que hizo Dios en su momento, aunque la Biblia te dice que se creó a Adán del barro, si nos vamos a los sumerios, también se habla de lo mismo, de que se creó al Adán,
pues eso, con una especie de material de la tierra, pero también luego le pusieron su espíritu, el espíritu del Dios, en este caso Elohim, que en la traducción original de la Biblia está en plural, no dice el Dios, sino los dioses. Es decir, ahí hay una serie de cosas que no están del todo claras. Yo con esto no os quiero abrir ningún melón, dejo abierta la idea simplemente para que veas que la edición genética o la forma genética de hacer vida es posible el origen del mismo ser humano, de que hasta la misma Biblia que ellos conocen al dedillo y saben todos los secretos que no van a contar, porque la Iglesia Católica guarda todos los misterios en su gran biblioteca y no está abierta al público, ¿vale? Tienes que hacer un montón de trámites para poder ir a consultar un libro de allí. Para empezar tienes que pedir qué libro quieres leer. Si no sabes los libros que hay, ¿cómo vas a pedirlos? ¿Vale? Eso es lo primero. Entonces sí que hay cierta velo de secretismo en torno al origen del ser humano, pero el Papa, te puedo asegurar que el Papa sabe lo que habla. O sea, el Papa sí sabe, tú no, pero y yo tampoco, pero el Papa sí sabe. Entonces, si él te está diciendo una cosa, quédate con lo que te está diciendo, préstale atención, porque por ahí va el sentido común también, ¿vale? Y te está diciendo que hay que marcar límites a la técnica, porque si no nos volvemos dioses de nosotros mismos y entramos en una especie de espiral de lo que en judaísmo se llama crear el golem. Crear el golem es una especie de pecado, ¿vale? Es como el ser humano queriendo ser Dios, pero luego le sale mal el experimento y lo que crea es una especie de quimera, una aberración. O sea, por ahí van las cosas. Además, que el ser humano es corrupto y los incentivos económicos son más importantes que el objetivo de sobrevivir o de que la especie mejore. Entonces, posiblemente se vayan a sacar dinero de las cosas estas sin importar los efectos reales que tienen sobre el mundo, ¿vale? Así que nada, esto lo dejo como un detalle mío y vamos a continuar con el Papa. El progreso ofrece posibilidades admirables y hoy lo vemos en modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones y cómo se plantean hoy de manera nueva la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común. Este discernimiento comienza por una afirmación primera. Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo. La fe cristiana la proclama a partir de la revelación. La razón humana puede reconocerla como exigencia inscrita en la verdad del hombre. Cuando esta convicción permanece viva, el derecho se convierte en amparo de todos y en garantía frente a la imposición de intereses y agendas particulares. Sobre este fundamento, me corresponde pronunciar hoy una palabra serena y firme ante quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte, como tantas veces advirtió el Papa Francisco. En este sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?
La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada. Toda vida humana debe ser reconocida. ¿Qué dice el sacerdote en iniciación? ¿Qué dice el sacerdote? El deber. La política es el poder. Y el sacerdote dice el deber. ¿Vale? Esto es fundamental que lo entiendas. El sacerdote cumple un papel en el mundo y la Iglesia Católica tiene sus sacerdotes. En toda la esfera occidental son los más distintivos, los más históricos, llevan prácticamente 1800 años más o menos funcionando y operando. Y en España prácticamente desde el principio, porque era parte de Hispania romana. O sea que enseguida se cristianizó y llevamos casi 2 milenios de Iglesia Católica en España. Eso ha formado completamente las mentes, generación tras generación. Como veis en el vídeo que hice sobre la Guerra Civil Española, pues esas categorías angelicales y demoníacas se presentaron en la Guerra Civil, porque claro, es que están en el inconsciente, luego se manifiestan en los actos, ¿vale? Entonces, aquí el sacerdote en ti, tu parte sacerdotal, tu parte de conexión con lo divino, tiene que marcarte lo que debes hacer. Sin embargo, si obedeces al sacerdote de fuera a lo que él te dice que tú debes hacer, tienes un conflicto, porque él te ha capturado el puente con Dios. En iniciación, en desvelar lo oculto en ti, tienes que integrar tu enseñanza sacerdotal para que tu puente con Dios sea directo y no pase por un tercer sacerdote. Porque la Iglesia, como poder religión, también tiene sus propios fines. Y es una pirámide, evidentemente, la Iglesia Católica es una pirámide. Y ahí tenemos a la cúspide de la pirámide como Papa, que encima es persona física. No es ni siquiera un ente espiritual, es el sucesor de Pedro, no de Jesús. Esto vamos a diferenciar. Él encarna a San Pedro, que es el obispo de Roma, no a Jesucristo. Yo he escuchado a católicos que dicen, es Jesucristo hablando por la boca del Papa en el Congreso. No, no es Jesucristo hablando por la boca del Papa en el Congreso, es San Pedro. Entonces, simplemente esto, que el poder sacerdotal marca el deber. Y cuando tú tienes que acercarte a tu propósito, aunque puedas hacer algo en tu propósito, te vas a chocar con el si debo o no debo hacerlo. Y si tu propósito es verdaderamente divino, tendrás que traspasar el deber. Muchas veces que dicen, no, no debería hacer esto. Tienes que traspasarlo y decir, sí, sí, sí debo, porque aunque puedas, y se lo está diciendo el deber, se lo está diciendo al poder, tú, aunque puedas matar a los ancianos que están enfermos, aunque hagas una ley de aborto, tienes que deber no hacerlo. Tienes que deber que la mujer embarazada pueda tener su hijo en condiciones y si le hace falta ayuda económica se la puedas prestar o hagas una red de adopción para que las madres que no quieran ser madres puedan dar ese bebé a una familia que sí quiera tener un bebé y los pueda mantener y así entonces no hay que matar al bebé como chivo expiatorio de un problema de su madre que es independiente un ser de otro. O sea, no vas a condenar al no nacido por culpa de una voluntad externa, ¿no? Aunque esté en el mismo cuerpo. Esto lleva un montón de temas espinosos donde, claro, todo el mundo tiene su verdad y encima se politiza. Pero por eso, al ser caldo de política, hay unos poderes que pueden representar a esas mujeres que sí quieren abortar y hay otros poderes que dicen que no, que el deber es en la vida no nacida y luchan entre ellos a ver quién tiene el poder. ¿Vale? Pero aquí el cura dice que qué es lo que debes hacer. Aunque puedas matar, no debes matar. Y eso es muy importante tanto para frenarte en ti mismo cuando tienes cosas malas que hacer, es mejor frenarte y decir no debo, pero al mismo tiempo cuando tienes que hacer cosas de propósito hay mucha gente que se frena por el no debería hacer esto. O incluso el mundo debería ser así. Y los que juzgan a Dios, que están muy equivocados, dicen, es que Dios no debería permitir que mueran niños. Claro, si fuera un Dios bueno no debería. Entonces ellos ya se hacen pontífices y le dicen a Dios lo que debería, juzgan a Dios y dicen que lo que Dios debería o no debería hacer. Cuando los misterios y los paradigmas son mucho más amplios de lo que tu limitada visión puede juzgar como bueno o malo adjetivos, ¿vale? Pues nada, continuamos, que si no esto se va a hacer súper largo.
custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. El bien común es, en cierto modo, la forma social de la dignidad humana. No consiste en la mera suma de intereses particulares, sino en el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Cuando el bien común deja de ser horizonte compartido, la acción pública corre el riesgo de fragmentarse en intereses parciales, incapaces de custodiar aquello que pertenece a todos. Aquí lo mismo, la polaridad. Él te está diciendo que los intereses particulares de la izquierda y de la derecha, aunque no lo dice así, pero es lo que es, destruyen la unidad. Y ahí está hablando de que una polarización extrema lleva a la ruptura, que es lo que pasó en España en la Guerra Civil. Una polarización extrema y se rompió y hizo que cayera el régimen republicano. Si el régimen está en el dolmen y en la parte cúspide de las columnas, si las dos columnas chocan y se rompen, todo cae. Y efectivamente cayó el sistema, ¿eh? No está diciendo tonterías, está diciendo cosas verdaderas, cosas que ya han sucedido en España. Y en otros países también, por supuesto. En este contexto, reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Allí donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia. Recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer. También las instituciones educativas ocupan un lugar decisivo en esta tarea. En ellas, las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad y a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres deseosos de que sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico y a adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas como valiosas aliadas en su educación. Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. La afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro. También el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional. Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados por circunstancias muchas veces dramáticas a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica. Constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. La situación... Bien, aquí lo que se está dando es
a la derecha de Vox o del PP un argumento en contra de que ellos no consideren iguales a uno que viene de África que a uno que ha nacido en Europa. Unos vienen por tierra y otros vienen por mar. Y parece ser que se criminaliza o se les quita la dignidad humana, el alma, por decirlo de una forma, a los que vienen de forma ilegal al país, ¿no? De forma fuera de la ley. Evidentemente, Jesucristo tuvo que huir de una persecución de cuando nació, cuando era un bebé, y se tuvo que ir a Egipto para poder salvar su vida porque Herodes mató, hizo un genocidio en todos los niños, porque quería matar al Mesías, ¿no? Se lo dijeron sus adivinos y dijo, matamos a todos los niños menores de 2 años. Y la familia de Jesús tuvo que huir a Egipto. En cierta forma fue un emigrante, Jesucristo también. Y si Egipto le hubiera cerrado las puertas, se lo hubieran cargado. Entonces, evidentemente aquí el Papa lo que te está hablando es de algo que a la derecha les cuece, porque el mercado electoral del miedo al inmigrante y uno de los valores cristianos es amor por los extranjeros, ¿no? Ahí tenemos al buen samaritano, que no era es decir, los judíos podían ser peores, pero un tío que era de Samaria demostró ser mejor persona que los mismos judíos, o el mismo caso de Jesús el Galileo, lo que os estaba comentando antes. Y aquí es donde el Papa ha establecido el cruce esotérico. Le ha cogido a la izquierda un dolor, que es el aborto, que es la muerte de los inocentes, y se lo ha sacado, ¿vale? Y ahora se le ha cogido un dolor a la derecha, que es el miedo al inmigrante o el xenofobia o lo que fuera, y se lo ha quitado. Entonces, ¿el qué ha hecho ahí? Les ha cogido a cada uno por donde duele y ahora es él el portador de la verdad, porque ya los tiene con un dolor. Cuando tú tienes un dolor de culpa, que los sacerdotes siempre te dicen que te perdonan las culpas, tú vas a confesarte a un cura y dices, mira, he hecho esto, me arrepiento, siento culpa. Y el cura te dice, yo te perdono en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedes ir en paz. Y tú dices, ay, qué bien, qué alivio. Porque el pontífice en este caso lo que ha hecho es mediar con Dios y él tiene la potestad por su palabra de curarte. Ahora te digo, ¿es necesario el cura para quitarte la culpa? Si el mismo cura te ha metido la culpa primero. El cura te mete la culpa y luego te la saca. Lo único que quiere es que tú seas un feligrés y que vayas allí a poner tu dinero y hagas más grande a su institución. Eso es lo que quiere un sacerdote católico, un sacerdote budista, un pastor evangélico y un imán musulmán. Todos los sacerdotes quieren lo mismo, quieren sobrevivir y que su iglesia sobreviva. Tienen una misión histórica. Yo no estoy en contra de las religiones. Si tú has elegido la vía religiosa, te honra. Y me encanta que la practiques, pero practícala a tu favor, ¿vale? No para desempoderarte. Eso es lo único que te pido. No la utilices en tu contra, ¿vale? Y te refugies modo víctima en que Dios va a venir a salvarte y no muevas el culo, ¿vale? Porque eso entonces no es lo que quería Jesús. Jesús levantaba muertos, no daba el pan para que tú te quedaras sentado comiendo, ¿vale? Tienes que ponerte en marcha y levantarte como Lázaro. Bueno, al margen de este paréntesis, lo que quiero transmitir es que aquí el Papa les ha cogido las culpas a la derecha y a la izquierda y ahora los tiene en su mano. ¿Por qué? Porque él es el centro, él está encarnando la parte blanca, la parte que está entre las dos columnas, y para darles en la cara de que ninguno de los dos tiene la verdad absoluta y que no se vayan al extremo. Es decir, a la derecha, tú no te flipes porque tú te quejas del aborto, pero a los negritos de África no los estás viendo como personas humanas. Y a la izquierda les está diciendo, tú no te flipes y te creas con la verdad total, porque tú quieres salvar a los negritos del África, pero no estás valorando como seres vivos y seres humanos a la dignidad de los no nacidos, porque a ti te da voto el feminismo, ¿eh? Y entonces el aborto a ti te fastidia. Entonces a los dos les ha dado donde les duele. Y con la culpa los tiene ya ahora cogidos y capturados a los dos. Pero también es una forma de estar unidos. Estamos unidos en que los dos nos vemos pecadores y somos conscientes de que no tenemos la verdad absoluta. La hemos dividido en dos. La izquierda mantiene unas verdades y la derecha mantiene otras, pero no hay un partido único centralizado que tiene la verdad absoluta. Y en eso se basa el bipartidismo en la democracia. Es una ilusión de libertad de movimiento. No es tanto una libertad, sino más bien un movimiento de un pie derecho y un pie izquierdo. El pie izquierdo avanza, el pie derecho afianza. La izquierda comete una serie de modificaciones en la sociedad y la derecha luego la gestiona.
económicamente para hacerla posible, ¿vale? Ese es básicamente el funcionamiento de lo que le llaman el progreso democrático, que no es más que un idealismo del Estado, ¿vale? Es un idealismo de la democracia, es un idealismo del Estado y también, por supuesto, que es un fracaso histórico en ese sentido, porque la sociedad no es que avance, es que llega a puntos de corrupción sistémica, ¿vale? Pero eso ya es otro vídeo, no quiero entorpecer este. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración, y promover al mismo tiempo el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, por las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática. En los últimos años, las rutas cada vez más peligrosas han evidenciado el altísimo coste de esta realidad, tantas veces escondida o ignorada. Muchas personas siguen siendo presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación. Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, especialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral. Ninguna nación puede... Aquí quiero puntualizar de que da igual que el poder político lo tenga la derecha o la izquierda, porque no van a arreglar los problemas humanos. Esa es la ilusión del poder político y por eso tus problemas los tienes que arreglar tú y no tienes que ceder el poder, ni el deber, ni el poder a los políticos, ni el deber a los curas. Tú tienes tu propio poder y tienes tu propio tener, que es la economía, y independientemente de que haya una crisis económica, tú puedes hacer que te vaya bien, y lo mismo pasa con el deber o el no deber. Fíjate tú, que si la derecha más extrema gobernara, haría leyes contra la inmigración. ¿Y tú te crees que las mafias no seguirían trayendo inmigrantes con trata de blancas, como está sucediendo ahora, con tráfico de seres humanos? Claro que lo harían. Igual que están prohibidas las drogas y las drogas penetran igualmente. Y cualquiera puede tener acceso a ellas, ¿vale? Una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que la realidad impone, ¿vale? Y lo mismo pasa con la izquierda. La izquierda puede incluso legalizarlos a todos, pero luego habrá un problema porque eso no se podrá gestionar y el mismo Estado lo bloqueará de alguna forma, los jueces lo pararán. Entonces, por mucho que quieras hacer una cosa u otra, no puedes imponerlo. O sea, la realidad supera lo que el Estado dice que hay que hacer. Como mucho el Estado puede manejar alrededor de un 30% de lo que es realidad, ¿vale? Todo lo demás es libre y va por otros cauces que no son el cauce político. Así que hay que dejar de idolatrar tanto al poder político. Hay gente que cree que el poder político son dioses que hacen y deshacen a voluntad. No, pueden escribir en un papel cosas que luego no se cumplirán, ¿vale? Puedes poner, las drogas son ilegales, ¿vale? ¿Y de qué sirve que pongan un papel que las drogas son ilegales si están accesibles a todo el mundo? Y son una economía sumergida que encima mueve millones en toda Europa, en todo el mundo. ¿Pero qué me estás contando del poder político? Eso no hay ningún poder ahí. Luego está el tema de la inmigración. ¿La quieres ilegalizar? Pues habrá inmigración igual, solo que será ilegal y tendrá que ir por otros cauces, pero va a venir igual porque la presión demográfica existe. Y lo mismo pasa con los abortos. Si tú ahora prohibieras los abortos y dijeras, se prohíben los abortos, son ilegales, e inmediatamente, como eso es un mercado, habrían abortos ilegales, médicos que a oscuras en sus sótanos harían los abortos pagando un dinero, irías a abortar, ¿vale? Como se hacía antiguamente, se abortaba de forma ilegal. Con lo cual da igual que lo legalices o lo ilegalices. La que quiere abortar va a abortar igual. El que se quiere suicidar se va a suicidar igual. El que se quiere drogar se va a drogar igual. Y el inmigrante que quiera meterse por una frontera se va a meter igual, ¿vale? Entonces, ya dejemos de idolatrar al Estado y a la política como si fueran a solucionar las cosas y fueran dioses. Eso es lo que ellos quieren que tú creas, que ellos son los dioses, cuando realmente somos nosotros con nuestras acciones, desde el interior, los que hacemos la voluntad con Dios o contra Dios, ¿vale? Entonces tú encuentras tu camino divino y ya no necesitarás estos intermediarios ni depositar tu fe en gente que luego te va a fallar. Públicas
toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír, porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral. España puede ofrecer mucho en este camino. Cuenta con una lengua que une continentes, una tradición cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, unidad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también el valor de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia pacífica y justa. Aquí está dando un mensaje de esperanza, que es lo que un papa tiene que hacer. No va a ser un papa pesimista, ¿vale? Va a decir, esto es una mierda, chicos, cerrad, se acabó esto, ¿no? Evidentemente el papa tiene que dar esperanza. Y me gusta mucho porque les ha cogido las culpas a la derecha, les ha cogido las culpas de la conciencia, porque ahí es donde el papa tiene poder. El papa no tiene un poder temporal, tiene un poder inmaterial en las conciencias y en lo inconsciente de unos y de otros, porque saben que sus palabras se han dicho en público y están grabadas, así que la izquierda y la derecha tienen sus propias culpas inconscientes. El Papa viene, les coge las culpas a los dos, las coge para sí mismo, les dice a los dos, oye, aquí mirad, estáis sacrificando a vuestro primogénito, estáis matando a vuestro hijo, a vuestro hermano, y entonces ellos se arrepienten. En el fondo de su conciencia están bajando el nivel y diciendo, joder, es verdad, este tío tiene razón, ¿sabes? Me siento mal porque odio al negro y no debería odiar al negro, me arrepiento. Y el izquierdista dice, me siento mal porque estoy animando al genocidio de niños no nacidos y honestamente esto lo deberíamos poder evitar de otra forma, que no fuera eliminando al niño, ¿no? Entonces los dos están capturados por los pecados de la conciencia. Y entonces al final él lo que hace es transmutar. ¿Qué hace? Ahí hace de gurú. Cuando dicen gurú es oscuridad y luz. ¿Qué les ha capturado? La oscuridad. Y ahora que habla de la luz, les habla de la esperanza, que es un valor de Dios cristiano, ¿vale? Porque sin esperanza caes en nihilismo, que es la filosofía nihilista, digamos, vamos a poner a Nietzsche como ejemplo, donde no hay esperanza, ¿vale? Ahí es donde está el abismo negro. Y esa desesperación es pagana. Los paganos son los que viven con desesperación, desesperación por lo material y desesperación por los dioses, pues unos dioses crueles que nunca sabes por dónde te van a salir. Pero cristianos, los cristianos hablan de la esperanza, porque sí que confían en un Dios misericordioso que aunque se enfade a veces, termina perdonando todo, ¿vale? Entonces, pues nada, el Papa te dice, vale, esto está mal, pero vamos a unirnos, sois un buen país y hay esperanza. Entonces, lo que hace es una transmutación energética en un espacio donde hay mucho odio. Y en cierta forma lo ha purificado. Y estar presentes judicial, ejecutivo y legislativo es como que les ha hecho ahí una terapia de grupo espiritual y energética sin que ellos quieran darse cuenta de ello. Algunos se están dando cuenta y otros simplemente pues no va con ellos la cosa. Pero tiene efecto, porque lo inconsciente también se manifiesta en lo consciente después, ¿vale? Así que el Papa tiene mi aprobado. Esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio. Que Dios conceda paz a todas las naciones de la tierra, concordia a las familias y serenidad a las conciencias. Y que sobre el reino de España, marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera. Muchas gracias. Y luego le hacen la ovación más larga que ha habido en el Congreso, que ha estado 7 minutos aplaudiendo. Los únicos que no se levantaron ahí, no sé si se verán ahora, creo que no se ve en este vídeo, ¿vale? Este de aquí, el rufián y la de Bildu,
¿vale? Estos aplauden un poco, pero luego se quedan callados. Son los únicos, pero todos los demás, tanto derecha, izquierda, extrema derecha, todos les hacen una ovación porque les ha tocado en lo más íntimo de su persona, les ha tocado dentro del alma las palabras que ha dicho, porque en un hemiciclo se va a pelear. Y es la primera vez en la que sube un tío que no está participando del circo y entra con un espíritu de unidad. Entonces es una pasada. Realmente los tiempos han tenido que dar muchas vueltas y muchos vuelcos para que esto se haya hecho realidad y puedan todos aplaudir a una misma persona. Así que el Papa aquí lo ha hecho muy bien, evidentemente, un discurso perfectamente preparado desde lo esotérico y sabiendo muy bien lo que iba a decir. Así que nada, chicos, si queréis trabajar vuestro inconsciente, si queréis encontrar vuestro poder, vuestro tener, vuestro deber para llegar al ser, entras en emanuel.guru, metes tu mejor email, vas a recibir los emails míos y lo vas a descubrir tú solo. Es una herramienta que he trabajado durante muchos años, le he aplicado conmigo y con otras personas con mucho éxito y simplemente quiero que la conozcas, ¿vale? Porque yo no hago el trabajo, yo no trabajo para nadie, pero enseño la herramienta para que tú lo hagas contigo mismo, ¿vale? Porque yo lo que quiero es libertad de conciencia, que la persona tenga poder personal. Por eso presento herramientas que otros utilizan para capturar conciencias, como en sectas, en ritos o en cultos, que haré un vídeo sobre las sectas, porque me parece muy interesante desmontarlas, ¿vale? Porque igual que las religiones tienen una parte sectaria, una parte histórica o una parte económica, las sectas también son reales, ¿vale? Y utilizan estas técnicas que sirven para liberar, pero las utilizan para esclavizar. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, déjame en comentarios tu opinión y con respeto. Y si quieres que haga algún contenido histórico concreto que te interesaría saber las claves esotéricas y ocultas dentro del movimiento que han hecho, pues me lo dejas en comentarios y yo lo trabajaré. Venga, un saludo, hasta luego.